Muy buenos días, maestras y maestros de las redes y colectivo de profesores y profesoras que hacen investigación desde la escuela y con la comunidad. Hoy nos encontramos en este espacio para realizar el sexto encuentro distrital de redes y colectivos de docentes enredando, cuyo lema el día de hoy nos convoca a partir de pedagogías en movimiento y caminos en resistencia. Queremos saludar en este maravilloso día a todo al Instituto de Investigación Educativa y del Desarrollo, IDEP, quien nos colabora y nos ha prestado todo el apoyo para que este encuentro se haga posible. Quiero saludar a las personas que en este momento o más adelante van a ver la transmisión por Facebook Live. Saludamos desde estas instalaciones, desde el Centro de Innovación Ciudad Maestra en la ciudad de Bogotá, en el marco de la estrategia Promoción y Apoyo a Docentes, Investigadores e Innovadores. Hemos desarrollado unas actividades dirigidas por los colectivos, redes, docentes, investigadores e innovadores e innovadoras que vienen desde los colegios públicos en la formulación de este sexto encuentro distrital de redes de colectivos de maestras y maestros, pedagogías en movimiento, caminos de reexistencia. Este evento nos convoca a reconocer todo ese trabajo que estamos haciendo desde las instituciones educativas, incorporando a la comunidad y haciendo innovación e investigación desde la escuela. Estos son trabajos, estos son luchas, estos son movimientos que nos convocan y que nos hacen seguir esa utopía de la educación, esa utopía que nos hemos puesto desde que prácticamente pisamos las facultades de educación, desde los que estuvieron en las normales, nos hemos trazado. Y la utopía para qué es precisamente para eso, para seguir ese camino, para conquistar esos sueños y para hacer de la pedagogía un movimiento, un cuerpo, un sujeto que nos involucre y transforme nuestras sociedades y nuestras realidades. Pedagogías en movimiento, caminos en reexistencia. Hace referencia a todos estos caminos que desde lo prehispánico, la colonia y todas las luchas independentistas, desde la educación, hemos asumido un papel de transformación, un papel de hacernos y hacer de nuestro país un proyecto social y ciudadano, un proyecto emancipador del ser humano. En este encuentro distrital de maestros enredando se desarrollará en función de los siguientes objetivos: posibilitar el encuentro de las redes y colectivos de maestras y maestros para hacer un reconocimiento del trabajo históricamente realizado por los grupos de docentes organizados. Generar un espacio para conocer las investigaciones e innovaciones que se han producido en el marco de las redes y colectivos de maestras y maestros en la última década. Y tercer objetivo, socializar los avances y proponer las acciones a desarrollar para el fortalecimiento de las redes y colectivos de maestras y maestros en el marco de los lineamientos propuestos. Debemos hacer un reconocimiento, la promoción y el agendamiento de estas propuestas y de estos encuentros para que podamos seguir en red construyendo y tejiendo otras formas de educar, otras formas de hacer pedagogía. En esta mañana vamos a tener la presentación de 3 mesas temáticas. Vamos a tener 3 paneles distintos que van a estar enfocados en reconocer la trayectoria de las redes, reconocer
quienes no hacen un trabajo desde la investigación, desde la escuela y con la comunidad, pero no se encuentran al margen de las redes. Y una tercera mesa temática donde vamos a ver las apuestas que hay en adelante. Eh, Estos tres paneles van a tener la participación de líderes, lideresas que han estado en este trayecto de las redes y colectivos de maestras y maestros. Son invitados especiales, vienen de nuestras instituciones, vienen desde la construcción colectiva de educación, vienen de dar esas luchas y son referentes para todos nosotros. Vamos a tener en la historia de las redes en un sentido de ser, eh, que será nuestro primer panel. El segundo panel de maestros al margen, que es estar al borde de las redes y colectivos de maestras y maestros, a partir de ver el papel como un maestro innovador y los retos que se proponen con relación a la investigación. Y el tercer panel, vamos a analizar, a ver, a escuchar los logros y los relatos en el proceso del fortalecimiento de las redes y colectivos de maestras y maestros. Antes de empezar estos paneles, queremos darle la palabra al director del IDEP, Andrés Mauricio Castillo Vanegas, y al profesional Oscar Moreno, quienes nos hablarán de la importancia de este encuentro y el apoyo que el instituto está haciendo a estas propuestas investigativas. Bienvenido, señor director. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por esta presentación. Un saludo para las y los maestros que nos acompañan el día de hoy. Sé que hoy es un día con unas particularidades, pero seguramente en el transcurso del día vamos a tener la mayor presencia, seguro, de nuestras maestras y maestros, a los cuales los invitamos a todos a este Enredando. Este Enredando, que es un espacio para ustedes, hecho para ustedes, creado por ustedes, pero que necesita esa visibilidad que tenemos que hacer como instituciones. Un saludo a Oscar, que nos acompaña de la Secretaría de Educación, colega mío eh, en vida pasada. Eh, pero este espacio es para ustedes. Un agradecimiento también a todo el equipo del IDEP, Alexandra, que ha estado al frente de este proceso también en este año, pero un reconocimiento a la historia. Yo creo que es importante ese reconocimiento a la historia de lo que han sido las redes en el proceso pedagógico de la ciudad. Y ahora lo conversaba yo con una maestra, pero lo he conversado en varios espacios en estas semanas. El movimiento pedagógico, ¿de dónde surge? Surge un proceso, de una discusión, de unos maestros y maestras que se reúnen a pensar que eso hay que cambiar, que hay que transformar y que se necesitan unas cosas. Y resultado uno, los resultados del movimiento pedagógico, pues sabemos que es la Ley General de Educación, que como el IDEP cumple 30 años, la ley cumple 30 años. Y creo que hay un primerito por revisar, ¿cierto? Una ley que seguramente en toda su plenitud se ha tratado de implementar a lo largo y ancho del país, pero que seguramente en discusión en algunos aspectos porque los procesos han cambiado, porque las dinámicas han cambiado, porque los estudiantes ya son otros, porque Bogotá ya es otra. Bogotá desde cuando uno analiza la historia de cómo se ha venido conformando Bogotá eh, en los últimos años, pues se ha vuelto una ciudad en la que asisten y recibimos a mucha población. La población migrante venezolana, que no es menor hoy en la ciudad, genera cambios, genera transformaciones en las dinámicas. Todos los efectos que ha tenido la violencia en el país, Bogotá los ha recibido. Y hoy tenemos población en su tercera generación, ya está acá población que se tuvo que mover de su territorio por la violencia. Pero hoy lo seguimos teniendo, hoy seguimos teniendo población que está llegando a Bogotá. No es menor
todos los movimientos de las comunidades indígenas que están llegando. Los Embera, para poner solo un caso reciente, ¿cierto? Hace un par de años. Y eso genera cambios y dinámicas en los procesos educativos, ¿cierto? Las mismas políticas han cambiado. El mismo direccionamiento de la política nacional ha cambiado. Y la lectura de los maestros y maestras que están en esa realidad diaria, pues es lo que es valioso. Ese saber pedagógico que ocurre en las escuelas es valioso, pero se va conformando también y se va consolidando con el trabajo de las redes y los colectivos. ¿Y las redes que buscan? Pues la reunión de distintos saberes, de distintas disciplinas, seguramente para resolver o para poner seguramente temas que a veces no se tocan o discutir preguntas profundas que necesita el proceso pedagógico, el proceso de enseñanza, por ejemplo, o el mismo proceso de aprendizaje, las mismas didácticas, son parte de las discusiones que seguramente ustedes tienen en sus redes. Invitamos a las 78 redes a este enredando y el nombre causa o invita a eso, a seguirnos enredando, a seguir tejiendo y construyendo seguramente desde la base, desde las saberes de ustedes, maestras y maestros, las transformaciones que necesita la ciudad. Y no es menor los retos que se han tenido. Creo que Bogotá ha tenido unos cambios importantes, yo creo que en los últimos 20 años. Hoy Bogotá es una ciudad que no tiene problemas con la oferta educativa. Creo que Bogotá le puede brindar una oferta educativa a todos los estudiantes que la demanden. eh, y eso ha sido positivo. Seguramente, y hay problemas todavía, pero las infraestructuras educativas de Bogotá son muy distintas a las de hace muchos años. Hoy tenemos unas infraestructuras seguramente un poco mejor, un poco más dotadas, ¿cierto? Y eso genera cambios. Si uno se compara, que no, que es un poco odioso compararse, pero si uno compara Bogotá con el resto de territorios del nivel nacional, pues se encuentra que Bogotá tiene unas diferencias importantes. Eso ha sido parte de la política pública de los últimos 20 años, de las apuestas, ¿cierto? De los alcaldes y de las y los secretarios de educación que han pasado y que se han generado estas transformaciones. Todo lo que ha ocurrido en el tema del tiempo escolar. Bogotá ha hecho una apuesta por ese tiempo escolar a través de las diferentes estrategias, que seguramente hay que analizarlas y revisarlas. Pero Bogotá ha avanzado en el tema del tiempo escolar. Hoy un gran porcentaje de los estudiantes tienen tiempo escolar distinto. Seguramente habrá que hacer revisiones de las articulaciones. No es lo mismo un proceso de una jornada única a un proceso de una oferta cuando se amplía a través de cualquier actor que tiene la secretaria. Entonces Bogotá ha cambiado. Bogotá ha cambiado y los maestros también han cambiado. Usted es fruto de sus procesos de formación posgradual seguramente, o de sus procesos de formación in situ, de esas mentorías que reciben seguramente con el maestro, ese maestro senior que está en la escuela y ese maestro Nobel que llega, se vuelve importante. Hoy tenemos una oportunidad como ciudad y ustedes saben que no fue fácil y fue un poco traumático para muchos de los maestros provisionales, pero hay casi 6.000 maestros nuevos en el magisterio bogotano. Eso seguramente va a generar unas dinámicas distintas. Van a llegar unos maestros seguramente con unas experiencias o con unas inexperiencias que se van a venir consolidando en el tiempo. Pero ahí hay una oportunidad seguramente de pensar, de trabajar y de resolver esos temas que la ciudad necesita. Entonces, este es el espacio para eso, para seguirnos enredando. Seguramente, ojalá nos sigamos enredando más, ¿cierto? Nos sigamos pudiendo ver con la frecuencia que esto ameritaría. No es fácil, no es fácil, porque hacemos parte de una institucionalidad, hacemos parte de unos colegios y las dinámicas escolares tampoco paran, ¿cierto? Y la ausencia de ustedes hoy, pues seguramente un rector, una rectora la tiene que resolver en el. Pero eso no significa que la red no tenga
una dinámica propia, una autonomía, porque de eso se tratan las redes y los colectivos, de ese acercamiento particular, de esa voluntad propia que ustedes tienen que tener para resolver cosas. Pero lo más importante va después es cómo visibilizamos ese trabajo y ese trabajo cómo finalmente puede transformar seguramente procesos en beneficio siempre, y ustedes lo piensan siempre, en función seguramente de las y los estudiantes, que es como la razón de ser de todos los que estamos acá. Entonces, una bienvenida a este espacio, una bienvenida a seguir enredándonos, a seguir construyendo. Y desde el IDEP, como saben, desde nuestra misionalidad, el acompañamiento, desde esa apuesta que tenemos hoy como institución, en el marco de un nuevo plan de desarrollo que nos va a marcar y que nos va a dar unas líneas gruesas por las cuales si quieren trabajar y ustedes que seguramente han visto esta primera apuesta de plan de desarrollo que como saben ya fue aprobada por la comisión del plan, nos invita a pensar en temas de educación inicial, temas de primera infancia, de cómo la ciudad tiene que seguir consolidando ese proceso, pero no desde los 3 años, sino desde los 0 años. Y eso no es una responsabilidad del sector educativo netamente, es una responsabilidad de ciudad y por eso es una responsabilidad compartida. Entonces ahí hay unas apuestas importantes por esa calidad de la educación que reciben nuestros niños y niñas desde los 3 años, que es fundamental, y ustedes lo saben, para el resto de su proceso educativo. Todo lo que tiene que ver con diferentes aprendizajes. Se resaltan algunos, se resaltan los proyectos de lenguaje, se resaltan los procesos de matemáticas, de ese pensamiento lógico, ¿cierto? Pero también las ciencias y otras áreas del conocimiento que, como sabemos, son parte fundamental de esa trayectoria que tienen nuestros estudiantes. Una segunda lengua, ¿cierto? Todo eso hace parte de ese ejercicio que hoy nos preocupa y que seguramente a ustedes les preocupa eh, en sus instituciones educativas. La formación integral, ¿qué es la formación integral y cómo la vamos a desarrollar? El otro tema pasa por lo que es construir un proyecto de vida, que no es fácil. Yo creo que es muy difícil, si uno, para uno es difícil construirse su propio proyecto de vida, construirle el del otro, pues es imposible, pero sí uno genera unas herramientas y unos elementos fundamentales para que en esas trayectorias educativas, ¿cierto? Y armónicas sobre todo, esas transiciones no sean tan a veces tan difíciles para los estudiantes. Cuando un estudiante pasa de la primaria a la secundaria, seguramente hay unos procesos complejos. Igual cuando pasas a la media también. Esa media diversificada seguramente trae otras como retos para los jóvenes. Esas transiciones armónicas finalmente son fundamentales. Y se ha llamado proyecto de vida en el plan de desarrollo. Y todo lo que tiene que ver, que no es menos importante, todos los temas socioemocionales. Hoy tenemos unas situaciones muy complejas frente a los temas socioemocionales, frente a los temas de clima escolar, eh, y eso invita también al trabajo de las y los maestros, la salud mental de las y los maestros. Es fundamental. Hoy un maestro en aula se enfrenta a muchas situaciones complejas, ¿cierto? Y no es el único que tiene que responder ante situaciones de esta índole. Entonces, son temas que nos invitan, que seguramente nos van a invitar a seguirnos preguntando, a seguir investigando, a seguir innovando, para que resultado de eso podamos generar unas transformaciones y cada vez la ciudad se vuelva en esa ciudad de generación de un nuevo conocimiento. Hoy hacemos parte como instituto del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y eso nos trae unos retos como instituto, pero eso lo hacemos con los maestros y las maestras, con el grupo de colectivos, con los grupos de investigación y con otros actores. Aquí la academia también investiga, hay otros actores que investigan, pero el saber pedagógico lo tienen ustedes. Entonces, esos son los retos que tenemos, esa es la invitación a seguirnos encontrando, a seguirnos preguntando muchas cosas y a seguir transformando los procesos educativos. Entonces, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a la casa que es su casa. Gracias a la Secretaría de Educación porque siempre está dispuesta a prestarnos este espacio para vernos con
y con las maestras de la ciudad y para seguir construyendo un cambio que seguramente lo seguimos necesitando. Gracias. Y agradecemos sus palabras y este compromiso que desde el IDEP tienen con el fin de lograr estos encuentros tan necesarios para dar cuenta del estado de las redes y colectivos de maestros y maestras. Ahora hacemos la invitación al señor Oscar Moreno, profesional de la Dirección de Formación Docente e Innovación Pedagógica de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, director Mauricio. Muchas gracias, Alexa, y a todo el equipo del IE, pues, por esta invitación tan agradable y tan grata. Mi nombre es Oscar David Moreno García, hago parte de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, más pues directamente en el equipo de innovación de esta dirección, en la Secretaría de Educación Distrital. Me alegra mucho también ver caras familiares, por allá algunas profes con las que yo he podido, digamos, tener alguna interacción previamente. Y pues eso también quiere decir un poco todo ese proceso que ustedes han llevado a cabo en cuanto a sus prácticas, a nuevas dinámicas, a ideas disruptivas, a esa innovación que ustedes quieren llevar en el día a día al aula. Y pues yo quiero ser también pues muy corto, quiero invitarlos a que utilicen este espacio, a que aprovechen este espacio. Ciudad Maestra es un espacio, pero Ciudad Maestra con ustedes ya es otra cosa. Ya es un lugar en el cual se pueden generar unas interacciones, unos relacionamientos distintos, se pueden generar esas prácticas disruptivas que tanto queremos como invitar a que ustedes llevan a su aula. Entonces, pues recuerden, Ciudad Maestra no es nada sin ustedes. Entonces, recuerden, pues el líder también muy invitado a que participen acá, que ustedes hagan sus prácticas acá, hagan todo lo que ustedes consideren utilizando y aprovechando este espacio. Por otro lado, yo quiero simplemente saltarme ahí como un poco el protocolo y quiero aprovechar algo que el director Mauricio habló sobre el concepto de proyecto de vida. Y quiero traer a colación un concepto que aprendí el año pasado y es, seguramente ustedes ya lo habrán escuchado, el florecimiento humano. ¿Alguien ha escuchado hablar de este concepto? No voy a decir nada, simplemente lo voy a tener ahí, lo voy a traer a colación para que ustedes miren cómo ese florecimiento humano también puede hacer parte de eso pues que el director Mauricio acaba de mencionar, que es el proyecto de vida. Solamente quería traerles ese concepto, pues lo recordé y quería traerlo. Por último, quiero que ustedes volteen sus cabezas, miren hacia atrás, miren hacia el lado, miren quiénes están acá. Reconozcan esos rostros que han llevado, que han sacado adelante estas redes, este proyecto, y que siguen viniendo a este Enredando. Seguramente el próximo año verán más rostros nuevos y esa es la idea. Exactamente. Entonces, los invito a que estén presentes en los conversatorios, en los 3 paneles, pero también que estén muy presentes en las conversaciones con sus pares, en las interacciones, y que hagan nuevos relacionamientos, en que se articulen y conozcan otros proyectos. ¿Vale? Por último, ahora sí, recuerden, mi nombre es Oscar David Moreno García, hago parte del equipo de innovación de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas. Trabajamos muy de la mano con el IDEP y estamos muy agradecidos pues, por esta invitación. Si quieren, yo voy a estar allá en la parte de atrás. Si quieren saber un poco sobre estos proyectos que vamos a realizar este año, súper bienvenidos. Estén muy pendientes de las convocatorias, tanto del IDEP como de la Dirección de Formación de Docentes para este año, para continuar apoyándolos en sus proyectos de innovación educativa. Muchísimas gracias para todos ustedes y nos estaremos viendo todo el día. Gracias, director. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, director Mauricio. Continuamos con nuestra agenda. Para mí es un placer presentar a Ruth Albarracín. Es la maestra que me acogió en este proceso de redes. Aparte de ser la líder de la red Tejiendo Sueños y Realidades, es una maestra con vocación de investigación desde la escuela y con la comunidad.
liberadora y transformadora. Ruth es acompañante del caminar de niños y niñas, pedagoga de la imaginación y la fantasía para niñas y niños, comprometida y guardiana de los juegos y de la expresión de libertad, creadora de infancia, junto con otras maestras, fundadora de la red Tejiendo Sueños y Realidades, otras maestras maravillosas, hago énfasis en eso, eh, están en la búsqueda de una educación humanizante, integrante del movimiento de Expedición Pedagógica Nacional y la Red de Cultura Festiva Escolar. Entregar al mundo la esencia del corazón mediante ideas de transformación y de tejido colectivo, buscando una educación desde el amor y desde las herramientas propias como seres humanos. Mi querida Ruth, es un placer que nos acompañes con tu presencia y tu sabiduría. Palabra tejida ya desde el territorio escolar. Un saludo a nuestros niños, niñas, jóvenes, familias, comunidades, maestros, maestras y equipos de el IDEP y de la Secretaría de Educación. Un saludo desde el territorio, desde los corazones, desde la fuerza de la vida, porque es más allá de una pedagogía, es más allá de una investigación, más allá de una innovación, es el ser, el sentido de ser maestro desde el corazón. Somos y somos colectivos porque nos desprendemos de un ego que hemos aprendido a decirle adiós, porque la vida nos llama en este momento desde el cosmos a ser colectivos. El enredando no está solo en los que están acá, el enredando está en el corazón de esos maestros del movimiento pedagógico que han hecho historia. Desde la marcha del hambre, creo yo, no podemos decir que desde el Congreso hay una historia de maestras y maestros que marcharon, mujeres con tacones, marcharon por toda Colombia para decir y lograron lo que tenemos. Llegar al cambio de la ley no fue fácil y hay que recoger esa historia. Muchos maestros nuevos han llegado y no conocen ni una memoria. No saben que hubo la marcha del hambre, no saben que un congreso pedagógico, no saben que hay grupos de investigación en la pedagógica, en la distrital, que en las aulas, los aguanes, las plazas, los aulas, los consejos, diversas formas de organización se han dado, diversas formas de investigación. Desmembrar qué es la investigación desde esa cantidad de cualificaciones que nos piden. Hay maestros que no quieren ni ser nombrados ni investigadores ni innovadores. Son maestros porque aman la pedagogía y viven el día a día por sus alumnos. No quiero tomar más la palabra, quiero dejarles la palabra a ustedes porque el tiempo nos apremia. Y en eso el tiempo tiene que ser juicioso. Les vamos a quitar la palabra con mucha elegancia porque tenemos varios invitados. Lo último que me queda es agradecer la presencia aquí de Mauricio Castillo, de Oscar Moreno, de mis maestras y maestros enredados, del equipo del IDET, de Johan, aquí presente, de Alexandra, que por allá se me hizo, porque han hecho, no fue fácil este enredado. Llevamos 5 enredandos, el año pasado no se realizó, y sacar este enredando ha sido una historia muy linda, pero soñamos en que hoy abrimos la puerta que el enredando tenga fugas de luces, que llegue a otros lados. Y así como va en el encuentro iberoamericano de colectivos, donde hay 11 redes organizando, se abra a otros mundos, a otros territorios y al corazón de todos ustedes. Muchas gracias. Una, apoyo desde el sistema, apoyo desde ese plan Caminando Juntos por Bogotá para seguir la construcción del segundo libro. La política que hemos puesto acá la pusimos con este tambor, la pusimos con las voces, con los sueños y las apuestas de mesas de trabajo, con una línea del tiempo que les invitamos a construir. Nos soñamos el que sigue y nos soñamos el apoyo y nos soñamos liberarnos del sistema, maestros y maestras enredados. Si seguimos pegados a un sistema, siento que no somos esa red que estamos soñando. Gracias.
Bien, yo creo que esta apertura ha sido muy hermosa, muy linda, y me encanta porque pues creo que hay personas que nos contagian y nos han motivado, y una de ellas ha sido la maestra Ruth Albarracín. Agradecerle a la maestra esta apertura y esa inspiración y sus palabras, que pues la intención es de que durante la jornada del día de hoy se hagan también presentes en cada una de las actividades que desarrollemos. Convocamos en este momento entonces, hacemos la invitación al inicio de los paneles. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro primer panel. Antes de iniciar el panel, quiero presentar un poco a la moderadora de este panel, la maestra investigadora desde la Universidad Pedagógica Nacional, desde el movimiento pedagógico, desde toda una movilización de educación popular, de educación crítica, la maestra Pilar Hunda, quien con su saber, quien con su trayectoria va a liderar este primer panel. Que se denomina Historias de las redes y colectivos de maestras y maestros, sentido de ser en red. Maestra Pilar, es un placer tenerla en este espacio. Bueno, primero quiero manifestar mi orgullo por haber sido invitada por las maestras y los maestros de las redes a este importante evento que ha sido fruto de una gran lucha de maestras y maestros en Bogotá por continuar este encuentro y este fortalecimiento del trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde las escuelas, desde los territorios, en la búsqueda de esa construcción de un tejido, de un saber pedagógico que se nutre de las experiencias en cada una de las instituciones educativas y las comunidades en las cuales trabajamos. Para empezar, pues llamaría a cada una de las personas que hacen parte de este panel. En primer lugar, Ruth, ¿me pasas las presentaciones? María Teresa. Mercedes. Mercedes Boada, pero alguien me iba a prestar un computador. Entonces, estas son las personas inmoderables que me toca moderar. Inmoderables porque cada una de ellas ha hecho parte de unas luchas, de unas búsquedas, de una voluntad de tejer con otras y con otros en esta ciudad de Bogotá y en Colombia. En primer lugar, presento a Mercedes Boada, amiga y compañera de construcción de muchos caminos. Voy a hacer la presentación que me hicieron para cada una y cada uno de ellos. Aquí me falta, están Mercedes, está María Teresa, falta Elkin. Bueno, Mercedes, expresión viva del movimiento pedagógico colombiano y latinoamericano. Desde muy joven ha integrado su amor y pasión por ser maestra en el aula.
su pasión, bueno, su pasión, su entusiasmo, su vitalidad por la construcción de un trabajo colectivo, reconociendo lo que otros hacen y enseñando que el ser maestro se construye con otros. Viene trazando un camino de años desde la Comisión Pedagógica de la Asociación Distrital de Educadores ADE. Es integrante del Movimiento de Expedición Pedagógica Nacional y de la Red Iberoamericana de Colectivos y Redes de Educadores y Educadores que investigan desde la escuela y la comunidad para la emancipación. En esta red participan maestros y maestras de 8 países: España, México, Venezuela, Argentina, Brasil, Colombia, Perú. México ya lo nombré, y cada 3 años hace encuentros en un país. Hay una rotación de países para la realización de estos encuentros. Este año se realiza el 10º encuentro iberoamericano y seguramente casi todas las personas que están aquí van a participar. Mercedes enseña con su ejemplo, siempre con una sonrisa que invita a construir con ella, de lo cual soy testigo de primera mano, y ama el oficio de ser maestro sin importar las circunstancias y los modos en que se haga, totalmente desde un sentido profundo, humanista. Bienvenida, Mercedes. Bueno, María Teresa, un saludo súper afectivo. Docente en propiedad en Bogotá, licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Desarrollo Educativo y Cultural, máster en Educación Especial, artista, poeta, gestora y representante de la Red Distrital de Docentes de Apoyo Pedagógico. Me decía hace poco que en casi ningún formulario aparecían hasta hace poco tiempo los docentes de apoyo pedagógico, pero ya existe, ya lo han conseguido. Ha participado en las diferentes instancias y proyectos con el IDEP y la Secretaría, entre ellos la construcción de los lineamientos de la política Un camino hacia el reconocimiento de las redes y colectivos. Es integrante de los comités académicos de los encuentros distritales denominados Enredando. Elegida por las redes, les representa en el Comité Distrital de Formación Docente 2020-2023. Comprometida con el trabajo docente, la inclusión y el arte, ha tejido desde estas aristas un proyecto de vida académica, artística y cultural que aporta a la transformación de la escuela. Un abrazo, María Teresa. Ya. ¿No vino Elkin? No llegó Elkin. Entonces podremos tener más tiempo para las intervenciones de ustedes tres. Gina Alexandra Velázquez, hemos tenido un maravilloso encuentro virtual durante este tiempo, gracias a su participación y decisión de trabajar y de darle continuidad a la red entre las artes que tiene tanta importancia afectiva para nosotros. Es artista y educadora, maestra de artes visuales y maestra universitaria, integrante de la red y colectivo Entre las Artes, licenciada en Educación Artística de la Universidad del Bosque, especialista en Educación Artística Integral de la Universidad Nacional, magíster en Docencia, Universidad de La Salle, doctorante en Arte y Educación de la Universidad de Barcelona, con otros estudios en Educación Popular y Libertaria e Innovaciones Pedagógicas. Ha sido tallerista y ponente en diplomados, seminarios y otros encuentros académicos nacionales e internacionales. Es autora de artículos sobre educación artística y educación integral
y coautora de procesos investigativos sobre pedagogía de las artes. Es de resaltar su constante interés por el trabajo en red y colectivo, su participación y contribuciones en escenarios de reflexión sobre política educativa y transformación pedagógica, así como en indagaciones sobre la relación prácticas artísticas, prácticas pedagógicas. También un saludo muy especial, Gina. Bueno, además de agradecerle a las maestras y los maestros que me han invitado a coordinar este panel, quiero agradecer al IDEP por su disposición para continuar apoyando a las redes de maestros y maestras y a la Secretaría de Educación por los proyectos que pretende impulsar en este campo. Yo no voy a hablar mucho porque creo que la palabra la tienen estas tres maravillosas panelistas. Solamente quiero introducir esta mesa sobre la memoria y la historia de las redes pedagógicas con 5 ideas centrales. La primera es la importancia de valorar este espacio que se ha construido a pulso, a través de una lucha, valorar nuestra propia historia, las trayectorias y acumulados de las redes de maestras y maestros. No podemos pretender que en un panel como este agotemos el tema de la historia de las redes pedagógicas, entre otras cosas porque es una tarea que requiere un ejercicio más sistemático, que permita escuchar voces muy diversas, desde, como decía ahora Ruth, desde antes de la instalación del Congreso Pedagógico, en donde se anunció el movimiento pedagógico en el 82. Ya hay numerosos estudios que muestran que la vida del movimiento pedagógico no solamente se dio en las instituciones que se comprometieron que dinamizaron el movimiento, en la coordinación que hizo FECODE. Había maestras y maestros que ya venían interrogándose acerca de las políticas educativas del momento, las políticas que pretendían instrumentalizar al maestro y sus consecuencias en la vida de las escuelas, y que venían reuniéndose para hacer encuentros e intercambios alrededor de sus propias prácticas pedagógicas. Entonces, fíjense que es una historia larga que además pasa por múltiples expresiones del movimiento pedagógico. El año pasado cumplimos 40 años de movimiento pedagógico, si partimos del 82, pero fíjense que son muchos más años. Y ese movimiento pedagógico no ha sido un movimiento lineal, con las mismas formas organizativas, las mismas prácticas. Después del movimiento pedagógico de los 80, que aportó herramientas prácticas y herramientas conceptuales tan importantes como estos otros modos de pensar al maestro, otras formas de hacer sindicato, una ubicación de la escuela como un espacio de la cultura, es reconocer que el maestro tiene un saber propio y que el saber del maestro no puede ser subalternizado ni subordinado a otras disciplinas, como venía ocurriendo en las prácticas de formación. Son acumulados de ese movimiento que se dio en los 80, pero que posteriormente ha sido profundizado y continuado en las redes pedagógicas, que tuvieron el mayor protagonismo desde finales de los 80, fueron las que le dieron vitalidad al movimiento pedagógico cuando se produjo una dispersión de ese movimiento pedagógico liderado por el sindicato, por FECODE.
y más adelante han surgido muchas otras expresiones del movimiento pedagógico, entre ellas la Expedición Pedagógica Nacional, que ha sido fruto del reconocimiento de la multiplicidad de organizaciones pedagógicas que existían en el país hace unos tiempos y que a la vez ya ha dado lugar a otras nuevas formas organizativas. Entonces, fíjense que es una tarea gigante que además exige recuperar las voces de los territorios. Si ustedes ven la historia del movimiento pedagógico, pocas veces se recuperan esas voces. Entonces, yo lo que sugiero es que esta tarea que se le plantea a este panel se convierta en una énfasis, en una línea de trabajo de las redes pedagógicas. Porque además cada persona tiene una historia dependiendo del lugar en que entra, que se conecta con las redes. Y son historias muy diversas, tiene que ser una historia plural. Entonces, quiero valorar muchísimo este espacio, este encuentro, porque estamos en un momento político en el país que requiere de nosotros un gran esfuerzo, porque no basta con la ampliación de cobertura. Se requiere preguntarnos por la transformación educativa y pedagógica que el país requiere desde los territorios. Por eso me parecería y sugiero que una de las líneas de trabajo de las redes pueda ser es precisamente la de definir propuestas de política educativa que se desprenden de las experiencias de cada una de las redes, de cada una de las maestras y los maestros que participan en las redes. Porque cuando uno se acerca a los territorios, se da cuenta que quienes más conocimiento tienen de los territorios son las maestras y los maestros. Ellas saben ellos y ellas saben no solamente de las condiciones geográficas de los territorios, sino de las culturas que se mueven en ellos, de las problemáticas sociales y culturales que existen, de los sueños de los niños, de las niñas, de las comunidades. Entonces, ese saber hay que recogerlo y creemos que estamos en un momento vital para que las maestras y los maestros y las redes se conviertan en sujetos que definen desde los territorios políticas educativas para un país plural y diverso. En ese sentido, estamos participando actualmente en un movimiento por la transformación educativa y pedagógica que convoca a las diferentes expresiones del movimiento pedagógico, a las maestras, a los maestros, a las comunidades, a los movimientos sociales que existen en cada uno de los lugares para identificar cuáles son aquellas transformaciones que necesitamos hacer en unas políticas que en los casi ya 30 años han estado dominadas por una perspectiva y un enfoque neoliberal, con todas las consecuencias que eso ha tenido. En un gobierno de cambio no podemos continuar con las mismas políticas, con las mismas directrices, con las mismas prácticas. Es la oportunidad para que reconociendo lo que ya estamos haciendo en cada lugar, lo amplifiquemos, lo visibilicemos y lo convirtamos en propuestas de política pública. En Bogotá, en particular en Bogotá, donde cada uno de los territorios es tan diverso, no se puede pensar en una política unificadora. Es una política que surge de la problematización de la vida de las poblaciones, del reconocimiento de lo que ya estamos haciendo y desde ahí proponer unas políticas que en lugar de frenar y obstaculizar las iniciativas y las prácticas de los maestros que han venido inventándose otras posibilidades de vida,
tengan cabida y sean reconocidas a nivel de la política educativa gracias a un movimiento en torno a un movimiento nuestro como movimiento pedagógico amplio en la definición de esas políticas. Esa sería la invitación. Bueno, me extendí más de lo pensado. En este encuentro, en esta organización, nos inventamos una figura que se llama palabrero dialogante. Y adivinen a quién invitamos. No está acá, pero sí está. Él nos está viendo a nivel virtual y quiero que reconozcamos porque está escuchando los 3 paneles y al final de los 3 paneles él nos va a decir qué entiende por redes, qué de esa memoria, qué de ese borde, qué de eso que va a escuchar hoy. Entonces adivinen quién, nuestro educador popular, una eminencia, Vladimir Zavala. Y se nos escapó en la presentación. Entonces, agradecerle, ha estado un poco regular de salud y le íbamos a decir que no, pero él nos dijo, estoy mirándolos, estoy escuchándolos y desde ese territorio y esa historia de vida nos está para dando sus aportes. Entonces, qué pena, pero no tocaba dejar pasar esto. De verdad, Vladimir, un abrazo desde acá, un abrazo de todo este encuentro de redes que te desea lo mejor para enfrentar este momento y seguir con nosotros. Bueno, me han propuesto unas preguntas para cada uno de los panelistas, de las panelistas. Cada una tiene 5 minutos para responder a esas preguntas que entiendo ya tenía. La primera, en retrospectiva, ¿cuáles son las experiencias motivadoras que a pesar de las dificultades logran promover el trabajo en red o en colectivo desde la escuela y la comunidad? Mercedes. Bueno, como primera medida, un fuerte abrazo para todas y todos quienes hemos venido construyendo colectivamente desde nuestros aulas, escuelas, redes, colectivos, y que seguimos apostándole a la transformación de la escuela. Me han preguntado, o nos han preguntado, cuál es la experiencia motivadora, la que yo considero que nos podría seguir fortaleciendo en este movimiento. Quiero decir que desde el movimiento pedagógico, desde estas asambleas y encuentros pedagógicos, compartimos muchísimas experiencias que en las diferentes localidades se venían adelantando y que aún continúan adelantándose. También desde el movimiento pedagógico, la expedición pedagógica, expresión de ese movimiento. También hemos conocido más de 4.000 experiencias de maestras y maestros que en sus escuelas y en los territorios buscan transformar la escuela. Entonces sería muy difícil decir cuál es la experiencia motivadora, porque a cada una de nosotras y nosotros y de nuestros colegios y de nuestras organizaciones en el territorio desde lo colectivo, cada una de esas experiencias ha sido motivadora. Entonces, por favor, seguimos. Seguimos, por favor.
Entonces, todo esto hemos producido en la expedición pedagógica y yo podría detenerme a decir cuál es esa producción de ese movimiento. Pero para mí hoy la experiencia motivadora, seguimos más allá, más. Todo este proceso adelanta las redes colectivos, pero me voy a ubicar en la red iberoamericana de colectivos de maestras, maestros que hacen investigación en la escuela y desde la comunidad. Pilar nos acababa de decir, esta red iberoamericana. Esta red iberoamericana que nos ha invitado a juntarnos, a unirnos los maestros de España, México, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, y que se ha seguido fortaleciendo con muchos otros países, las redes de muchos otros países que se vienen vinculando a ella. Es un encuentro de redes de 7 países, pero es que las redes están conformadas por maestras, maestros, estudiantes, comunidades que buscan transformar la escuela desde la comunidad, desde la escuela, con la comunidad. Y entonces, en Colombia nos hemos constituido como un encuentro de redes y colectivos. Seguimos, por favor. Aquí vamos a mirar y ahora tenemos una nueva red. Y entonces, cada una de estas redes, que es, yo hago parte de Expedición Pedagógica Nacional, está aquí Expedición, está la red CEPE, la red Hilos de Anance, la movilización social por la educación, la red de transformación del lenguaje, la red distrital de docentes investigadores, la red Tulpas Funama, la red Chisúa, la red Tejiendo Sueños y Realidades y ahora la red, el Club de Lectura Chivaloca. Y entonces cada red de las que está ahí tiene unas apuestas y se ha pensado la escuela y la transformación de la escuela desde unas perspectivas, pero nos ha llevado a juntarnos para conocer esa transformación, para seguirle apostando a esa transformación. Y entonces, desde el movimiento pedagógico de los 80s, surge como una de las expresiones del movimiento pedagógico, las redes pedagógicas. Y estas redes pedagógicas que le apuestan a la investigación y a la innovación son quienes decidimos juntarnos en esta red iberoamericana, pero juntarnos como red de redes de Colombia. Y claro, es un reto porque cada uno tenemos apuestas distintas, porque cada una tiene enfoques diferentes y tenemos que juntarnos. Y entonces en ese juntarnos hemos conformado un colectivo de convocantes de Colombia que nos reunimos permanentemente para conocer las prácticas pedagógicas que en diferentes territorios de los diferentes países se vienen adelantando. Y todo ello con miras a la transformación. Seguimos, entonces, aquí decidimos conformarnos como colectivo. Y ser colectivo nos lleva a debatir, a realizar sesiones permanentes para debatir,
para construir. A veces tenemos tensiones organizativas, tenemos tensiones frente al conocimiento, debatimos los documentos para las convocatorias a los encuentros. Nos hacemos preguntas porque en nuestro red, en esta red iberoamericana, no es un encuentro para presentar prácticas y cada uno se fue con su práctica, que es importante que se conozca, pero aquí la práctica se reflexiona a partir de preguntas orientadoras. En un encuentro que construimos todos. Entonces, para este 10º encuentro iberoamericano, entonces nos hemos organizado en sextetos. Y esos sextetos tenemos una pregunta. Hay prácticas de Venezuela, Perú, en cada sexteto, de diferentes redes de diferentes países. Y allí compartimos nuestro saber. Ese saber que se construye desde la práctica. Y desde ese saber que se construye desde la práctica, nos planteamos unas preguntas orientadoras. En este momento, en relación con la democracia escolar, también con la cultura de paz. Aquí están las preguntas orientadoras. Muchas de las y los compañeros que están aquí hacen parte y han estado todo este tiempo en ese trabajo en los sextetos. Pero ese sexteto tiene varias sesiones. Cada sexteto tenía sesiones, 3 sesiones para conocer los trabajos, dos trabajos en cada sesión, reflexionarlos, hacer aportes frente a las preguntas y elaborar nuestras versiones definitivas de los trabajos. Entonces es un proceso permanente de movilización de saberes, de movilización de formas organizativas, de movilización de nuestros países, de las redes de nuestros países latinoamericanos e iberoamericanos para continuar en este movimiento por la transformación educativa. Gracias. Gracias, Mercedes. María Teresa. Bueno, muchas gracias. Me alegra mucho estar aquí con todos mis compañeros de vida, de camino. Creo que muchos de los que estamos aquí, pues hemos transitado, hemos hecho el recorrido de la mano. Entonces, pues aquí se siente uno como en la casa. Mirar en retrospectiva, creo que el recorrido que nos ha hecho Mercedes es muy amplio y obviamente digamos que hay como unos hitos que nosotros tendríamos que pasar a mirar en esto de la conformación de las redes y colectivos y particularmente en la historia, ¿sí? Porque esos hitos nos llevan a señalar un poco cuáles son esos momentos en términos de el tiempo, pero también en términos del lugar que representan de verdad una fractura, un modo de virar hacia otro lado, ¿sí? Entonces, esos hitos también nos permiten, cuando hablamos de redes, reconocer a esos actores, que seguramente aquí hay muchos, ¿cierto?, que a lo largo de la historia generan una movilización de el saber en alguna dirección. Es decir, los colectivos de manera orgánica, porque somos humanos, ¿cierto? Y organizarnos es a lo humano como cualquier otra, digamos, actividad que nos afecta. Tiene que ver con esa organización, con ese interés humano de dar respuesta, si bien a unas necesidades,
también a unas motivaciones, también a unos deseos de ir en alguna dirección. Entonces, digamos que eso tendríamos que reconocerlo como un primer hito en nosotros mismos como subjetividades que nos construimos en colectividad, pero también de los colectivos mismos. Otro hito, entonces, digamos, pudiéramos señalarlo como esa organización que ya comienza a tener y a mostrar de manera evidente rutas políticas, ¿sí? Y ahí entonces podríamos hablar de todo lo que se recapturó, se recopiló, se recabó en el movimiento pedagógico, ¿sí? Yo diría, porque seguramente no tengo ni la historia ni la experiencia de muchos de mis colegas que me antecedieron, que otro movimiento, que otro hito podría ser precisamente la organización y la producción de este libro, que como decía Ruth, no es un libro que enuncia egos, que señala autores, porque es un libro que tiene más de 60 autores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos todos los maestros los que aportamos con nuestra presencia, con nuestras palabras en la construcción de un nuevo camino. Entonces, fíjense que plantear unos lineamientos de política puede también señalarse como un hito, porque de aquí en adelante, que eso más o menos diríamos 2017, Ruth, 2016, 2017, hay un interés particular de la administración de la Secretaría de Educación, del IDEP y de nosotros mismos como colectivos, como redes, como agremiaciones de maestros, en afectar de una o de otra manera eso que está aconteciendo con nosotros mismos en dirección a aportarle a la construcción de los lineamientos de la política pública. Entonces, digamos que esto es un camino que creo que podría contemplarse como un hito distinto. Aquí en este árbol señalo, esto es tomado de un documento de la ONU, particularmente de la FAO, de Roberto Rendón, que es un experto latinoamericano, mexicano, en redes. Entonces, fíjense cómo nuestra historia de como red de maestros y colectivos, podríamos pensar que está aquí, ¿cierto? Que el origen está en la antropología, la psicología, la sociología, que son campos de saber que siempre han atravesado nuestros discursos pedagógicos. Entonces, hay una frase de alguien que dice que quien no conoce la historia está lamentablemente condenado a repetirla. Entonces, la verdad, yo tenía como la expectativa de que hoy me iba a encontrar con mucho más gente joven, no porque nosotros los que estemos aquí estemos muy viejos, pero pensaba que me iba a encontrar, pues porque acabamos de pasar un decreto, ¿cierto? Un nombramiento de gente muy nueva que se vinculó a la Secretaría de Educación, y lo que queremos con estas experiencias motivadoras de la que nos preguntan aquí en esta pregunta es precisamente motivar a todos nuestros compañeros, a los que estamos de salida, pero también a los que están ingresando, a organizarse en redes, ¿cierto? A asistir y a constituir un equipo que nos permita mantener la organización. Entonces, para ser respetuosa con el tiempo, creería que como experiencias motivadoras puedo señalar 3 aspectos fundamentales. Una, la experiencia orgánica de subjetividad, de trabajar en colectivo y rescatar desde ahí nuestra formación como
profesionales y como académicos. Esa es la primera. Si visceralmente no nos motivamos para organizarnos, pues no hay nada. La segunda diría yo que es una experiencia motivadora estos enredandos, pero necesitamos circular de manera distinta para proyectarnos, porque podemos caer en el error de circular y circular. Cuando estaba haciendo la presentación yo decía, ¿será que lo pongo circular? No, no puede ser circular. Tendría que ser una representación en espiral o una representación que de verdad nos muestre que nos estamos movilizando. Entonces, estos enredando efectivamente son experiencias motivadoras, pero que tenemos que estar vigilando de no repetirnos. Y otra experiencia es el de las memorias, que es un ejercicio muy importante que hemos hecho en las redes y colectivos. Hay una memoria por cada uno de los enredandos. Y otro ejercicio fundamental en esto que hablaban Mercedes y Pilar es la caracterización de las redes y colectivos, que si bien hoy somos 70, cada una de esas 70 son absolutamente distintas, diversas. Entonces, ¿cómo desde esa diversidad podemos generar unas líneas, unas agendas comunes que nos convoquen a todas las redes? Dejo ahí la primera pregunta. Bueno, Gina, a ver si logramos identificar cuáles son esas experiencias que te han motivado a ti, que te muestran que a pesar de las dificultades es posible esta construcción de lo colectivo. Bueno, me alegra mucho estar aquí. He venido a varios de los encuentros que ha desarrollado la Secretaría del IDET, donde se piensan las redes y colectivas, y poder acompañar ahora desde el panel. Siento que hay un camino recorrido, no solamente mío, sino de las personas que han acompañado este tejido. Entonces, primero hacer el reconocimiento a María Elena Ronderos, quien fundó la red y colectiva Entre las Artes entre el año 2003 y el año 2004. Red que ya Ruth y que Pilar, quienes hablaron al inicio, contaron un poco cómo se ha dedicado a la investigación en educación artística y pedagogía de las artes. Yo creo que ahí voy a situar mi lugar para esta primera pregunta que hace Pilar. Como maestra de artes en un colegio distrital hace 18 años, como mamá de un niño de 9 años, como mujer que ha estado también en recorridos políticos, educativos, como artista que se pregunta por la relación arte y educación. Las realidades no son fijas, siempre surten cambios y esa condición flexible, la vida misma, es ya un principio de oportunidad. Hoy nos decía Pilar, estamos en un momento político en el país que ya nos señala ciertas oportunidades y hay que unir esfuerzos. Entonces hay que hacer que se muevan las cosas, porque como diría Freire, el mundo no está dado, está haciendo. Hacer que se muevan las cosas y que se produzcan cambios hacia ciertas direcciones. Giros, desplazamientos, cambios que llevan a transformaciones desde las más pequeñas, en lo cotidiano, en lo micropolítico, diría Silvia Rivera, y que son aquellas prácticas, en mi caso, artísticas, pedagógicas, en el colegio donde laboro, en la red con la que trabajo. Esos cambios que se pueden dar desde pequeños espacios, pequeñas acciones, desde lo micropolítico y la vida cotidiana. La cultura en la escuela, por ejemplo, hasta los más grandes cambios en lo estructural, las políticas educativas y la cultura educativa de un país. Es un poco lo que mencionaba María Teresa Forero. ¿Hacia dónde tienen que ir las luchas del enredando?
hacia la incidencia en la política pública en educación. Y esto es más posible cuando son más las golondrinas, cuando lo imaginamos, lo deseamos y lo componemos en colectivo. Basta con ver el rincón de publicaciones al que hoy se ha invitado. Muy seguramente no es de una sola golondrina, sino de varias personas que deciden juntarse para hacer cosas. En este sentido, podemos hablar de cambios que llevan a transformaciones en diferentes planos y contextos. En mi caso, mencionaré dos contextos relevantes. Desde las artes en el colegio donde trabajo y desde la red entre las artes. El primer contexto, hemos logrado poner de relieve a las artes, llegar a un énfasis donde las artes tienen un lugar de importancia y esta ha sido una labor colectiva, de quienes se han ido y de quienes permanecemos. Y vuelvo a lo que Pilar comentaba de tener este sentido histórico. ¿Quiénes antes que nosotras y nosotros han gestado estos espacios? ¿Quiénes antes que nosotras y nosotros han impulsado los movimientos pedagógicos y sus diferentes manifestaciones? ¿Y qué hemos visto como transformaciones? Notamos nuevas concepciones y prácticas en los campos que integran el área de educación artística en el colegio, que relacionan las artes con la convivencia, las artes con el desarrollo de pensamiento crítico, las artes en diálogo con otros campos de saber. Son cambios que aportan a transformaciones educativas en ese contexto, pero que si no se sostienen pueden decaer. Ahí hay otro reto enorme, el cómo sostener los cambios que emprendemos. ¿Cómo sostenemos los cambios que emprendemos? Desde Entre las Artes, que es la red colectiva en la que participo desde el año 2006, que aquí están varias compañeras, Esperanza, Angélica, y muy seguramente otras a través de medios virtuales van haciendo acompañamiento. Cambiamos de ser una asociación mutual de maestros y maestras de artes a ser una red de maestras y maestros y colectiva integrada por profesionales de distintos campos con interés en las artes y la educación. Más plural, más diversa, y esto ha sido una potencia de agencias. Las miradas varias, experiencias y voces son sin duda un humus muy rico para que germinen diferentes procesos. Si hablamos de redes donde todas, todos somos de un mismo campo de saber, digamos que se hace mucho más rico cuando integran otros campos de saber, cuando hablamos con otras disciplinas, cuando nos enredamos con otras miradas pedagógicas. Así hemos logrado desarrollar, por ejemplo, ciclos de conversaciones pedagógicas que hacemos en alianza con varios museos de Bogotá, que hacemos anualmente y las llamamos así, conversaciones pedagógicas entre las artes. O el reciente Encuentro Nacional de Redes y Colectivas que investigan en artes, educación y culturas que desarrollamos con la Universidad Nacional en el mes de abril. Esto para nombrar las dos experiencias que considero pues han motivado este trabajo de acción colectiva. Muchas gracias. Bueno, me informa Iván que estamos pasados de tiempos y para darle lugar a las otras mesas voy a hacer solamente una pregunta y pediría, como ya nos hemos referido a varios de los temas, mucha precisión, menos tiempo, y es la pregunta en la perspectiva de formulación de políticas públicas, ¿cuáles serían para ustedes los puntos de una agenda de colectivos y redes en Colombia y en Bogotá? Bueno, yo creo que voy a hacer acá un ejercicio que nos va a dar pistas. Me voy a volver a un documento que en un encuentro de Enredando se elaboró y que luego de que se revisara se dijo no estamos conformes con el documento final. Sentimos que ese documento no nos representa totalmente. Entonces, ¿qué vamos a ajustarle? Y se decidió agregarle
un documento que titulamos Reflexiones necesarias para redes y colectivas de maestras y maestros en Bogotá. Entonces esa agenda, parafraseando un poco a Leopoldo Múnera, quien fuera reciente candidato a la rectoría de la Universidad Nacional, no es una agenda que se deba pensar en solitario. Es una agenda que hay que soñar desde la colectividad. Y en ese documento hacíamos como un manifiesto. Mencionaré algunas cosas para que encontremos pistas, es decir, no empezar de cero. Tenemos un problema en la escuela, querer empezar de cero siempre, darle la espalda a lo que ya hemos elaborado históricamente, a lo que otras y otros han construido y son los hombros de gigantes sobre los que podemos pararnos. En ese documento decía: consideramos sustancial mantener entre redes y colectivas los encuentros, alianzas, formaciones, actualizaciones y demás trabajos comunales que contribuyen a enriquecer la labor pedagógica desde distintos contextos educativos, sociales y culturales, y que estos cuenten con planeaciones periódicas. ¿Cada cuánto nos vemos en Enredando? Cada vez que hay un encuentro Enredando. Planeaciones periódicas con apoyos interinstitucionales. Las redes y colectivas somos autónomas, tenemos libertad, claro que sí. ¿Cuáles son los apoyos? Desde la Secretaría, desde el IDEP, desde las DILES, a estas planeaciones periódicas que también debe hacerse la evaluación y seguimiento. Luego manifestábamos: la investigación desde el aula y desde la escuela también necesita hoy de nuevos modos de reconocimiento y promoción, de organización y sostenimiento del ejercicio académico e investigativo, de otras maneras de entender los tiempos. Y aquí en esto de la experiencia de tiempo, mis amigas y amigos de la educación física, que han trabajado mucho con el cuerpo, el tiempo, el espacio, dirán que estamos asistiendo a unos tiempos acelerados, a unos tiempos rápidos, que no nos da tiempo en la escuela de encontrarnos, de escucharnos con atención, de conversar, dar vueltas juntos sobre un mismo asunto y de entretejer nuestras prácticas pedagógicas. También dijimos en este documento, dos cosas más y cerraría: proponemos expandir las redes y colectivos existentes generando alianzas estratégicas con otros profesionales de la educación, académicos o gestores de las universidades, instituciones culturales, fundaciones o asociaciones, que en lo posible se consolide una comunidad de trabajo por la educación en cada localidad de la ciudad. Conversábamos hoy con nuestro director del IDEP, Mauricio, a la llegada, y el IDEP, ¿cómo lo descentralizamos? ¿Cómo en cada localidad de Bogotá? Muchas y muchos colegas no están hoy acá también por cuestiones de desplazamiento, ¿sí? No solamente de permisos, que es otro asunto con el que hay que lidiar, sino también de que es necesario descentralizar estas manifestaciones de movimiento pedagógico, y las DILE tienen un lugar importante en ese ejercicio. Finalmente, se hace imperativo continuar avanzando desde la política educativa en el respaldo legal y en el diseño de programas integrados a nivel administrativo educativo que convoca y acompaña la labor de redes y colectivos del magisterio. A la par, hemos notado que cada una de las redes y colectivos debemos repensarnos nuestra razón de ser. Si bien se requiere un apoyo administrativo para todos estos trámites y gestiones, como permisos para reunirse, también al interior de las redes tenemos que hacer un par y decir: un momento, ¿quiénes estamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes seguimos? ¿Por qué seguimos? Ir como poniendo un termómetro cada cierto tiempo y viendo hacia dónde va este organismo vivo que es una red, porque ya nos lo recordaba un poco Mercedes, la vida de una red como un organismo vivo, dinámico, de un proceso permanente, donde unos se van y no vuelven, donde otros van y vuelven a los 2 años, donde unos están intermitentemente, donde otros sostienen con más constancia. Esa vida de una red, de un organismo vivo y dinámico,
¿sí? No la tenemos que empezar a reflexionar al interior de las mismas redes. Diría que esas serían como algunas de las agendas, pero retomando algo que ya se había dicho. Bueno, yo creo que es importante mencionar de corazón y de pensamiento que estoy hablando aquí desde dos lugares, desde dos redes que me producen una tremendo amor. Una es Huaque Tejidos en Red, es una red joven que surgió a propósito de un proyecto pedagógico de convivencia escolar formulado por el IDEP y al que acudimos un grupo de maestros enamorados de la pedagogía y enamorados del arte. Entonces, ese lugar de enunciación desde donde uno dice es muy importante. El otro lugar desde el que hablo es de la Red Distrital de Docentes de Apoyo Pedagógico, que es una red más vieja, ¿sí? Es una red que se ha construido como nuestros estudiantes desde lo marginal y por lo tanto desde lo marginal hemos logrado, hemos sostenido la presencia, como bien lo dice Gina, de aportar a la política pública de la atención para la población con discapacidad. Ha sido un trabajo muy complejo, es una red complejísima además, porque la autonomía a la que queremos llegar ha sido una autonomía absolutamente ganada cada día. Como decía Pilar, desde que nos incluyeran en una lista de asistencia, porque no somos docentes, no somos orientadores, somos docentes de apoyo pedagógico. Entonces, eso creo que es una ganancia. Ahora, desde esos dos lugares, creo yo que nuestro trabajo sería el siguiente. Uno, se requiere, como ya mencionaba, retomar y volver a ocupar los lugares que ya se habían logrado en el Comité Distrital de Formación Docente y en el Seminario Distrital. Pues estas son instancias importantes para aportar en los lineamientos sobre investigación, metodologías y articulaciones necesarias con las realidades escolares de los programas de formación que se ofrecen. Es importantísimo que de este evento no salgamos de verdad sin tener por lo menos la idea de que tenemos que volver a encontrarnos porque esas dos instancias de participación en este momento, esas dos sillas están vacías. Las ocupamos casi por 3 años la profe Julieta Rojas, que está aquí, a quien le doy un abrazo enorme, y yo, sí, en el Comité Distrital de Formación Docente, pero es súper importante que de hoy no salgamos sin por lo menos preguntarnos quién está asistiendo a esas dos instancias, porque necesitamos esas voces allá. ¿Quién va a asistir? Exacto. Ese es un primer punto concreto como nos lo está pidiendo Pilar. El segundo, en esta dirección, atendiendo a la formación de los docentes, particularmente del 1278, es importante rastrear sus vinculaciones en los grupos de investigación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Nosotros sabemos que los docentes hoy no somos todos licenciados. La Secretaría de Educación ha hecho un esfuerzo grande en formación. Por lo tanto, tenemos maestros, muchos ya, doctores, que deben pertenecer a grupos en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que seguramente también jalonan procesos de las redes y colectivos. Entonces es importante visibilizarlo y tenerlo como una agenda, como una ruta para nuestra agenda de trabajo. Otra cosa, ya la decía Gina, es importante generar otros espacios y estrategias de encuentro entre los actores de las redes. El tejido en el que se había avanzado antes de la pandemia sufrió, como todas las relaciones sociales, unas rasgaduras que requieren volver a reconocer al otro, al par, al compañero que construye en la misma dirección,
reconocer lo que pasó con las redes, sus nuevas creaciones o, por qué no, las disoluciones que se han dado. Una investigación actualizada sobre las redes es necesario realizarla hoy con una metodología que a la vez convoque al encuentro, por ejemplo, una sistematización de experiencias o una cartografía de las redes. Otro punto, se requiere la implementación de programas de formación en redes que aporten a la estructuración de las existentes y a la configuración o reconfiguración de nuevas redes. Nosotros siempre hemos pedido esa formación, porque nosotros en muchos sentidos todavía lo hacemos de manera empírica, o sea, más porque a uno le interesa el tema, entonces trata de sostener dentro de sus redes unas dinámicas, pero eso no es sencillo. Ya como veíamos en lo de la historia de las redes, hay muchísima formación, muchísimos campos en los que se está avanzando en ese sentido. Finalmente, y lo más importante, es generar desde el comité de representantes de redes una propuesta, una hoja de ruta para este cuatrenio que formule los proyectos y los recursos pertinentes para continuar atendiendo los ejes de reconocimiento, agenciamiento y promoción en sus 16 líneas. Finalmente, en palabras, la transformación pedagógica no puede ser sinónimo de control sobre el docente, porque el trabajo pedagógico no es una labor instrumental, sino una práctica cultural y comunicativa que para poder ser llevada a cabo requiere de la plena autonomía de los sujetos docentes. Fanini. Mercedes. Bueno, este punto está ligado con las transformaciones. Nosotros no podemos plantear propuestas de política pública si no partimos de las transformaciones que producen las redes y colectivos y las que en las escuelas están trabajando y produciendo. Entonces, en ese orden de ideas estamos planteando que la red es un sujeto colectivo y en ese sujeto colectivo no es una persona la que participa, es el colectivo, es el encuentro de todos los sujetos colectivos que están en esa red, porque a veces suele suceder que dejamos que solo una persona sea quien participe por cada red. Entonces, cuando se organicen estos encuentros, o sea, una política es para el enredando a la que me estoy refiriendo, y entonces que cuando se organicen los encuentros, sea efectivamente para seguir fortaleciendo ese sujeto colectivo que somos. Pero además ese sujeto político que busca esas transformaciones en la escuela. Quienes decidimos organizarnos en red, estamos buscando esas transformaciones en la escuela y desde la investigación. Entonces se requiere hoy, aún en día está puesto en cuestión si el maestro investiga. Si el maestro investiga desde el aula, si desde el aula y la escuela y con las comunidades se puede investigar. Esto se tiene que convertir en una política pública. El maestro es un sujeto que investiga en el aula, en la escuela, en el territorio, que produce un conocimiento, que desde la práctica se produce conocimiento. Entonces no es sobre la escuela, sino desde y con las comunidades que investigamos, que construimos y que producimos ese conocimiento. Entonces, desde la práctica, la investigación desde la práctica, desde ese territorio. Lo otro es que la escuela está en el territorio y al estar la escuela en el territorio, allí están quienes lo habitan.
pero también están las situaciones políticas, económicas, históricas, sociales de ese territorio. Entonces tenemos que conocer esos territorios y volverlo esa política también pública. Pero para finalizar, porque no sé si ya me pasé de tiempos, para finalizar quiero decir que cada red y colectivo ha venido haciendo unas apuestas para transformar la escuela, la educación, y esas apuestas se nos han quedado en nuestras redes. Y hoy tenemos que verlas política pública. Entonces tenemos unos foros educativos en los que siempre se ha concebido la participación de una manera piramidal. Tenemos que estar allí en esos foros para plantear ese maestro que investiga, que produce, que es sujeto colectivo, pero que también lucha por sus derechos y por los derechos de las y las diferentes comunidades. Entonces, ya no más foros para presentar una experiencia escogida a dedo. No más foros, son foros de política para debatir las políticas públicas, para debatir cuál es la educación de la infancia que requerimos, cuál es el derecho a esa educación, por qué se requiere de una educación gratuita para los jóvenes, porque todas esas políticas que están hoy y que están en cuestión. Entonces tenemos que aprovechar y estar en esos foros de política para hacer de la política educativa participativa desde abajo con los territorios. Esa es una de las apuestas. Y la otra es en ese movimiento por la transformación educativa y pedagógica, que esas apuestas de transformación que nos hemos planteado en diferentes espacios con las organizaciones sindicales, con las universidades, con los diferentes movimientos, ya las podamos convertir en una política pública, que nos unamos a ese movimiento de transformación educativa, que miremos la paz en los territorios, esa cultura de paz frente a una cultura de guerra que se ha venido construyendo por más de 60 años. Entonces es esa construcción de esa política pública en movimiento y desde los movimientos. Yo dejo ahí, gracias. Bravo. Excelente. María Teresa quiere hacer una intervención corta. Es que me siento muy mal si no muestro esto, que creo que es de alguna manera una evidencia del trabajo de una red que ha trabajado porque sus acciones se vuelvan política pública. Este documento, muy articuladamente con la red distrital, porque nuestras reuniones seguían siendo un poco clandestinas, sin permiso, sin autorización, sin nada. De alguna manera, la administración pasada, este fue el cierre de su administración, y es un soporte que nos permite reunirnos y dar un fundamento a que nuestro trabajo tiene una importancia para el distrito. Entonces, creo yo que era importante que ustedes lo pudieran conocer. Un minuto, un minuto. No estaría bien que habláramos las tres mucho, cuatro mucho, y no escucháramos a las colegas y colegas. No, no sé cómo está organizada la metodología, pero me regreso al nombre del encuentro para invitar a que pudiéramos dejar por escrito qué movemos, qué queremos mover con nuestras prácticas pedagógicas. ¿A qué es que le hacemos resistencia y reexistencia? ¿Y qué es lo que queremos transformar? Ojalá eso quedara en voces de ustedes también.
Bueno, yo me comprometo a dejar una síntesis de lo que yo concluyo de esta mesa tan rica para no extendernos más, pero hay aquí unos elementos vitales en torno a una agenda de definición de políticas desde lo que ya estamos haciendo y desde el reconocimiento de las prácticas y los sueños de las maestras y los maestros y las comunidades con las cuales trabajamos. Entonces, yo envío mis notas para no alargar más este momento que ha sido tan rico y les agradecemos a todas y a todos su participación. Maestras, muchísimas gracias por la intervención, por las palabras, por poner en este momento el debate de las redes en movimiento y caminos de reexistencia. Recordemos y pongamos como puntos, la educación no es relativa, la educación es relacional. Y como esa relacionalidad, estamos en un péndulo de conocer y transformar nuestras realidades y nuestros contextos. La educación debe moverse, es decir, ser movimiento social en educación, y como movimiento social nos convocan las redes y nos encontramos en redes para construir ese sujeto colectivo, ese sujeto transformador y ese sujeto comunitario. Palestina resiste, Palestina libre. Las y los invitamos en este momento a tomar un refrigerio, a descansar un momento. En la parte izquierda mía, hacia allá, hay un papel para que por favor vayamos construyendo esa línea del tiempo de los colectivos y redes de maestras y maestros. Dejemos allí nuestros recuerdos y construyamos. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. El símbolo de que la humanidad todavía existe, de que la humanidad es capaz de sentir y pensar por la liberación, por la libertad, por la vida y por el amor de humanidad, tenemos que decir, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. A todos los que nos están siguiendo en este momento en la transmisión por Facebook Live, vamos a cerrar transmisión mientras descansamos. Agradeciendo toda la atención, deseamos que tengan una excelente mañana. Gracias.